eres Dios de esta tierra, eres rey de esta gente, el Señor de este pueblo. Que creen en el nombre de Jesús, al momento que creen en el nombre de Cristo, eso les lleva a tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie. Cuando de repente estábamos alabando al Señor y Dios me dice: cambia el mensaje. Digo: pero Señor, tanto que me costó. Y Dios dice: bueno, cambia el mensaje. Y bueno, Señor, ¿qué mensaje voy a dar? Y viene un mensaje que hace tiempos había dado a la iglesia. Y dije: Señor, pero yo no me gusta mucho repetir los mensajes. ¿Por qué, Señor? Y dijo Dios: repítelo, Señor. Y ahí me acordé lo que contaba un predicador, que una vez él admiraba a un predicador en una campaña. Y cuando fue al primer culto fue un mensaje sorprendente y él dijo: wow, qué lindo mensaje. Así que cuando fue al segundo culto dijo: wow, el primer mensaje estaba bueno, el segundo va a estar bueno. Y cuando fue el segundo mensaje era el mismo mensaje anterior. Él dijo: también me habló. Después me fui al tercer culto y ¿saben qué era? El mismo mensaje. Y dije: Señor, ¿qué está pasando? Me fui al cuarto culto y era el mismo mensaje. Así que después me fui donde el predicador, comentaba este predicador, y le dije: pastor, estaba lindo el mensaje, pero se repitió 4 veces. ¿Por qué, pastor? Y él dijo: porque Dios me dijo que le repita hasta que el pueblo se grabe. Y si no se graba, la vuelvo a repetir. Y yo dije: Señor, que se grabe por completo para que no lo repita. Pero hoy quiero hablar de un mensaje que Dios en este instante ha estado tocando mi corazón y ha estado hablando a través de mi vida. Y recuerdo la historia. Bueno, había visto una película que me impactó mucho. Bueno, ¿cuándo no me impactan las películas? Y en la parte cuando la película empieza, aparece un niño que está en medio de las calles polvorientas de Londres. Y toda la multitud empieza a salir desesperados porque algo hermoso se estaba avecinando para aquella ciudad. Así que cuando empieza ya la multitud a estar en medio de las calles de Londres, empieza a sonar los sonidos de los cascos de unos caballos, pa, 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 y la gente empieza a desesperarse. Y después el sol, boom, brilla con intensidad. Y cuando brilla el sol, como que algo resplandeciente, el sol choca, que los espectadores empiezan a taparse un poco la vista para poder observar a los caballeros galantes que entraban a la ciudad. Cuando aquellos caballeros galantes estaban entrando, la euforia de la ciudad no se hizo esperar y los niños gritaban. Eran los héroes del momento, eran los héroes del instante. Todos querían ver a los caballeros galantes en sus caballos de paso y con su armadura impresionante entrar en la ciudad, y todos aplaudían eufóricamente. De repente, un pequeño niño que se encontraba viendo aquella escena, con una mentalidad ingenua, le dice a su papá: papá, ¿alguna vez yo podré ser caballero? Entonces el papá, a punto de responderle, un hombre interrumpe con una carcajada y dice: ¡ja, ja! El hijo de un jornalero, ser un caballero es como que las estrellas cambiaran su destino. El niño, sin entender el sarcasmo de aquel hombre, le dice: papá, las estrellas pueden cambiar su destino. El padre, viendo la ingenuidad del niño, le dice: si anhelas con tu corazón, incluso las estrellas pueden cambiar su sentido. Y ese es el tema que quiero hablar con ustedes esta mañana. Cristo cambia nuestro destino. Diga conmigo: Cristo cambia nuestro destino. Y quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 1. Cristo cambia nuestro destino. Dice así:
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Fares a Sara, Sara a Fares, a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab a Nazón. Nazón engendró a Salmón y Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ahora saltémonos al versículo 13. Zorobabel engendró a Viuda, Viuda Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Jaquín, Jaquín Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vamos a orar. Padre de gloria, Dios poderoso, Dios misericordioso. Mira, Señor, tú has puesto esta palabra en mi corazón. No entiendo cuál es el propósito, pero tú sabes cuáles son los planes que tú tienes. Pocas veces ocurren esto, pero nosotros nos dirigimos a lo que tú pongas en nuestras vidas. Clamo para que tú uses mi vida, clamo para que tú hables a través de mi vida, clamo para que tú hables a través de mi boca, y al único que daremos gloria y honra es a ti, mi Jesús. Amén y amén. Cristo cambia tu destino. Cristo cambia tu destino. Mateo escribe este evangelio por el año 70 después de Cristo. Mateo es un evangelio que se centra en las enseñanzas de Jesús. Yo siempre sé decir, es incorrecto ver a los evangelios, como libros donde netamente quiere resaltar la historia de Jesucristo. No podemos ver los evangelios como una biografía de Cristo, porque cada autor tiene un propósito detrás del evangelio. Por ejemplo, Juan quiere resaltar la divinidad de Cristo y se enfoca en 7 milagros y nada más. No quiere enfocarse en otra parte de la historia de Jesús. Marcos, en cambio, quiere enfocarse de cómo Jesús cambia la historia de hombres que no tienen historia. Pero Mateo se enfoca en las enseñanzas de Jesús. Para Mateo es muy importante lo que Jesús vino a enseñar. Si nosotros queremos conocer qué es lo que Jesús quiso enseñar al pueblo, Mateo nos da todas las grandes enseñanzas de Jesús, todo lo que Jesús nos enseñó, todo lo que Jesús nos habló. Pero lo sorprendente es que cuando Mateo empieza este evangelio, lo hace de una manera, a pesar de que quiere resaltar las enseñanzas de Jesús, lo hace desde una manera biográfica, porque empieza a hablar acerca de la genealogía de Jesús. Y esto es lo que causa confusión y dice, bueno, ¿por qué? Si Mateo quiere resaltar las enseñanzas de Jesús, ¿por qué se detiene un momento a hablar acerca de la historia de Jesús? ¿Por qué no hizo como Juan, que dejó a un lado tal vez la historia en sí geográfica de Jesús y exaltó a Jesús de una manera como lo hizo Juan? ¿Por qué Mateo quiere resaltar la genealogía, la biografía de Jesús? Y a la verdad, cuando era muchacho, hace poco tiempo atrás, mi padre me había enseñado que cada parte de la Biblia tiene un significado. Y él me decía, vos no puedes leer la Biblia sin entender que algo tiene que haber detrás. Siempre Dios te va a hablar algo detrás de la Biblia. De lo más mínimo, de lo más sencillo, siempre hay una respuesta de Dios a través de la palabra. Y siempre cuando yo leía la palabra venía con esa mentalidad. Dios me tiene que hablar algo especial tiene que haber de Dios. Y cuando leía el libro de Eclesiastés yo decía, wow, qué hermoso como Dios me habla. Cuando iba al libro de Job decía, wow, qué precioso que Dios me habla. Pero cuando me encontraba con el libro de Crónicas, o cuando me encontraba con lo que pasa aquí en Mateo capítulo 1, con los nombres raros, unos nombres incoherentes, porque uno ni siquiera puede mencionar estos nombres. Yo hasta el día de hoy, a pesar de que he estudiado, me confundo con los nombres. Es difícil mencionar estos nombres. Yo decía, Señor, ¿por qué pones estos nombres tan raros en la Biblia? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres hablar? Y yo cuando era muchacho, yo iba con la mentalidad, bueno, Señor, si tú tienes un plan, me imagino que cada uno de estos nombres es para que cuando yo sea adulto y tenga mis hijos, sea tan buen cristiano que le ponga nombres a mis hijos bíblicos. Así no sepa lo que signifique, pero que le ponga. Y yo pensaba que era eso. Y a la verdad, cuando crecí, le puse a mis hijos nombres bíblicos.
El problema es que cada nombre tiene un significado. Y detrás de cada nombre hay una historia. Y no es el hecho de poner un nombre a nuestro hijo porque le queda bonito, sino entender lo que hay detrás de ese nombre. ¿Hay alguna Susana aquí? ¿Nadie? Puedo hablar con tranquilidad. Cuando ya empecé a entender la historia de los nombres, me di cuenta lo que había detrás del nombre. Así que siempre busqué marcar a mis hijos con los nombres. Y cuando ya entendí, yo decía mi hijo, y empezaba a ilusionarme. Estaba ya medio soltero, estaba ya recién casado. Y ya soñaba con los nombres de mis hijos. Yo decía, Señor, tú me vas a dar una hija. Y hablábamos con mi esposa acerca del nombre de nuestra hija. Dios nos dio un hijo y le pusimos un nombre bíblico. Pero yo entendía que detrás del nombre hay un significado. Así que cuando ya entendí esto, comprendí muchas cosas. Yo recuerdo que una vez me dijo una hermana: ay, pastor, yo soy bien cristiana. Y yo le dije, ¿por qué? Porque le puse a mi hijo un nombre bíblico. Y yo le dije, amén, hermana. ¿Y cuál nombre le puso? Le dije, al uno le puse Caleb y al otro le puse Susana. Y yo me quedé frío. ¿Cómo le puso Caleb y Susana? Dígame, pastor, si no le gusta. Algo bonito está. Pastor, pero es bíblico, no le gusta. Y yo le dije, ¿y usted sabe lo que significa Caleb? No, pastor, pero está en la Biblia. Digo, Caleb significa perro. Y Susana, pastor, ¿está segura? Sí, pastor. Susana significa yegua. Ay, pastor, voy a cambiarle el nombre a mis hijos. Pero a veces nosotros, sin entender los nombres, marcamos a nuestros hijos con los nombres. Pero dentro de la genealogía de Jesús, Mateo empieza a mencionar los nombres. Y esto es importante, porque para el judío era muy importante la genealogía. Para el judío, lo que marcaba la historia de un individuo es la historia de donde venía. Era muy importante la historia donde procedía para decir quién era aquel individuo. Y bajo esa realidad Mateo escribe. Tan importante era la genealogía que si alguna persona no era buena dentro de la genealogía, le borraban el nombre. Voy a explicarle. Ven Paulito acá, ven Jorge acá. La historia genealógica actúa de la siguiente manera dentro de los judíos. Por ejemplo, la historia de la genealogía decía: Jorge era padre de Omar y Omar era padre de Paul. Pero si Omar era malo, Omar quedaba eliminado e inmediatamente pasaba. Jorge era padre de ¿quién? De Paul. Porque para el judío la genealogía era importante. Y cuando se mencionaba la genealogía, siempre se trataba de resaltar figuras importantes. Y dentro de la época, gracias hijos, y dentro de la época judía, gracias hijos, donde la mujer no tenía significado, era importante en la genealogía mencionar al nombre de un hombre, pero no el nombre de una mujer. Porque en primer lugar, el simple hecho de ser mujer ya perdía significado dentro del pensamiento judío. Entonces no podía estar el nombre de una mujer en la Biblia, a menos que algo espectacular haya sucedido. Y lo sorprendente dentro de la genealogía judía, por eso dije, no me quede el terno por esta hasta que me revienta. Lo sorprendente que dentro de la genealogía judía es que la mujer tenía que ser importante para que su figura sobresalte en la Biblia. Y lo interesante es que dentro de la genealogía de Jesús existe el nombre de 4 mujeres. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué dentro de la genealogía de Jesús es importante el nombre de 4 mujeres? ¿Qué de importante hicieron? ¿Qué de importante lograron?
¿Qué hizo estas mujeres para que marquen la vida y para que Mateo se atreva a mencionar en la genealogía de Jesús? ¿Quieren saberlo? Vamos a estudiarlo. Y la primera mujer lo encontramos en el versículo 3. Léanlo, por favor. Pongan sus ojos sobre la Biblia y léanlo. Judá, vamos a leerlos desde el 2, ¿sí? Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob ¿a quién? A Judá y a sus hermanos. ¿Y Judá engendró de quién? Judá engendró de quién? De Tamar, ¿a quién? A Fares. La primera mujer que la encontramos en la Biblia se llama ¿cómo? Tamar. ¿Quién era Tamar? Tamar. ¿Quién era Tamar? ¿Qué de importante hizo para que Mateo lo mencione en la Biblia? Algo especial tuvo que haber hecho. Tal vez mató a alguien, tal vez conquistó alguna tierra, tal vez conquistó pueblos, tal vez fue una mujer que fue una gran estudiosa, una erudita. ¿Sabe quién era Tamar? Tamar era una mujer que confiaba en los hombres y fue traicionada por confiar en los hombres. ¿Sabe quién era Tamar? La confianzuda. Yo la llamo así. ¿Sabe por qué? Porque Tamar se casó con el hombre de su vida. Estaba contenta, era el hombre que amaba, pero rato menos pensado, ¡bum!, aquel hombre muere. Es que la historia judía no era como es ahora. Si un hombre muere, sus posesiones pasan hacia su mujer. Pero en la historia judía no era así. Si un hombre moría, sus posesiones pasaban a sus hijos. Y si esta mujer no tenía hijos, esta mujer estaba destinada ¿a qué? Al abandono. Y saben que esta mujer se casa con aquel hombre y aquel hombre muere y no tenía hijos, y la historia de ella era estar destinada al abandono. Y cuenta la Biblia que Judá, su suegro, al saber esta situación, dice: mira, Tamar, no te preocupes, porque cuando mi hijo crezca, mi segundo hijo crezca, yo te lo daré como marido, para que él pueda darte un hijo y puedas tener la posesión de mi otro hijo. No te preocupes, que yo no te voy a desamparar. Pero ¿sabe qué? El segundo hijo crece y verdaderamente Judá le entrega como marido. Pero este muchacho crece y de nuevo este muchacho, ¡boom!, muere. Así que Judá le hace otra promesa y le dice: mira, Tamar, tengo otro hijo y te lo entregaré como marido, para que él cuide de ti y para que él te dé las posesiones de mi hijo mayor que murió. Y el muchacho empezó a crecer, y Tamar estaba con la esperanza de que Judá pueda cumplir con su palabra, dando a su tercer hijo para que Tamar no se quede abandonada. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros vivimos una vida confiando en hombres? ¿Cuántas veces cuando estamos en una desesperación, cuando estamos en una crisis, nuestra primera mentalidad que nos viene es: fulano de tal o persona tal me va a ayudar a salir de esta crisis? ¿Por qué? Porque confiamos en los hombres, porque confiamos en la gente que podemos ver, porque confiamos en la gente con la que podemos conversar. ¿Cuántas veces cuando tenemos una crisis, cuando tenemos una desesperación, estamos atravesando una crisis, lo único que hacemos es confiar en nuestro marido, porque sabemos que nuestro marido o nuestra esposa nos va a entender, nos va a apoyar, porque somos gente que confiamos a los que están a nuestro alrededor? Y venimos con aquella ilusión: no, yo sé que voy a salir de esta porque esa persona me va a ayudar. Pero rato menos pensado, ¡boom!, qué desesperante es y qué desilusión nos llevamos cuando aquella gente en la cual confiamos nos da la espalda, cuando aquella gente en la cual nosotros pusimos nuestra ilusión nos da la espalda, cuando tuvimos una crisis de nuestro matrimonio y pensamos que mi esposo me iba a entender, tal vez pensaba que mi esposo me iba a ayudar y es el primero que me da la espalda. Qué desilusión tan grande es vivir la vida cuando confiamos en aquellos hombres que pensamos que nos van a ayudar y nos terminan dando la espalda. ¿Sabe qué? Con Tamar pasó lo mismo. Aquel hombre en el cual confiaba le terminó dando la espalda. Aquel hombre que le dijo: no te preocupes, yo voy a guardar, yo voy a cuidar tu vida, le terminó dando la espalda. Y Tamar tenía que sufrir las consecuencias de ser dada la espalda por un hombre que confiaba. Y qué difícil es eso, cuando confiamos en alguien y nos da la espalda. Qué difícil es cuando contamos un secreto a alguien y esta persona que nos da la espalda. Esta era Tamar, una mujer que confiaba en alguien,
pero cuando más lo necesitó, le dio la espalda. ¿Hay algo peor? No creo. La segunda mujer tiene que ser importante. Hermano Carlos, por favor. La segunda mujer no tiene que ser como Tamar. Tal vez Mateo se confundió y puso Tamar, pero la segunda mujer no tiene que ser igual a ella. Tamar confiaba en los hombres y su historia fue marcada por confiar en los hombres. La segunda mujer tiene que ser especial. ¿Cuál era la segunda mujer? Versículo 5. Salmón engendró ¿de quién? De Rahab a Booz. Salmón engendró de Rahab a Booz. Tamar no era tan buena mujer, era una ilusa confianzuda, pero Rahab tiene que ser especial. ¿Sabe quién era Rahab? Rahab era una prostituta, una mujer que vivía en Jericó y subsistía prostituyéndose. Qué duro, ¿no? Imagínense Rahab andando por la calle y las mujeres diciendo: ahí va la prostituta, y hombres entrando a su habitación, maridos de aquellas mujeres. Imagínense el dolor tan grande. Nadie conoce su historia, pero tal vez sufrió el abandono de sus padres, o tal vez fue violentada tal que le llevó a tomar ese camino. Tal vez su historia no era buena, no nació en un hogar donde ella quería nacer. Tal vez sus padres lo golpearon, la humillaron, la violentaron. Tal vez nació como una niña ingenua, pero ya había deseos maliciosos en otros que hicieron daño a esta mujer y marcarían su vida para siempre. Qué duro es cuando somos marcados por las personas que más amamos. Qué duro es cuando confiamos en alguien y termina afectando nuestra vida. Y saben que más duro aún que cuando tomamos un camino incorrecto, hay gente para señalarnos y decirnos: ahí va el pecador, ahí va aquella lacra de la sociedad. Pero nadie entiende por qué fue lacra o por qué terminó siendo lacra. Nadie entiende la historia donde vino para terminar siendo una lacra. Esa era Rahab, una prostituta, una mujer que se prostituyó con el afán de dar un pedazo de pan a sus hijos. Tal vez buscó un trabajo y todos le cerraban la puerta, y al ver a sus hijos morirse de hambre, tomó la decisión incorrecta. ¿Y cuántas veces somos juzgados por tomar decisiones incorrectas? Por no nacer en la familia correcta, por nacer en la familia que tal vez nos golpearon. No tuvimos la ilusión y el anhelo de nacer en la familia del otro, donde recibió amor. Tal vez en nuestra familia recibimos insultos, recibimos castigos. Tal vez en nuestra familia nos dijeron: no serás nadie en la sociedad. Y esas palabras marcaron sobre nuestro corazón, y vivíamos con esa idea: no voy a ser nadie, no voy a lograr nada, no voy a alcanzar nada. Y pensábamos eso: no voy a ser nadie en la vida, porque esa palabra nos habían marcado. Y la gente daba peso y decía: ahí va el que no es nadie, ahí va el alcohólico, ahí va el drogadicto, ahí va la prostituta. Y nosotros agachando la cabeza, porque no siquiera podíamos levantar y decir: mi historia va a cambiar, porque la historia era una historia de crisis. No es tan buena la historia de Rahab, pero la de Ruth sí tiene que cambiar. Tal vez Mateo se confundió con las dos, pero la tercera tiene que ser diferente. Ya Tamar, la confianzuda, que tuvo que pagar las consecuencias de confiar en un hombre, y Rahab, que tuvo que pagar las consecuencias de nacer en el hogar incorrecto. No, con la tercera tiene que ser diferente. ¿Y cuál es la tercera mujer? Dice: Booz engendró ¿de quién? De Ruth. ¿A quién? Obed. La tercera mujer es ¿quién? Ruth. No, esta tiene que ser especial. Es más, hay un nombre en la Biblia sobre esta mujer. No, sí, tiene que hablarla. Esta Ruth tiene que ser especial. No creo que Mateo mencione a Ruth por la nada.
Tal vez Ruth, tal vez menciona la figura de Ruth, ya la figura de las otras dos mujeres quedan opacadas. ¿Saben quién era Ruth? Ruth era la mujer que el destino le pagó mal. Un día se casó con el hombre que amaba. Era el hombre de sus sueños. Era el hombre que anhelaba. Era el hombre que cuando ella era niña decía: me voy a casar con este hombre, un hombre que me proteja, que me cuide, que me ame. Y verdaderamente esta mujer se casó con aquel hombre que le cuidaba, que le protegía, que le amaba. La cuidaba como una princesa. Y Ruth vivía feliz. Pero rato menos pensado, ¡boom!, el destino lo jugó mal. El hombre que amaba muere. ¿Cuántas veces el destino nos trunca la vida? No lo planificamos, pero rato menos pensado, ¡boom!, el destino nos trunca la vida. Una muerte acaba con nuestras ilusiones. Una mala decisión acaba con nuestras ilusiones. El hecho de tomar sobre nuestros hombros la carga de proveer para nuestra familia y dejar de estudiar, dejar de lado nuestros sueños, dejar de lado el ser alguien en la vida, el ser una persona importante por sacar adelante nuestra familia, y dejar de lado simple y llanamente porque el destino me jugó mal. Teníamos sueños, teníamos ilusiones, y rato menos pensado, ¡boom!, el destino acabó con mi vida. Tal vez crecimos sin un padre o sin una madre. No era mi culpa, pero el destino me jugó mal. No tuve la ilusión de crecer con ellos mientras otros crecían, pero el destino me jugó mal. Esa era Ruth. Una mujer que tenía sueños, una mujer que tenía ilusiones, pero rato menos pensado, ¡boom!, el destino le jugó mal. Se casó con, tal vez nos casamos con el hombre que imaginábamos que nos iba a cuidar, y rato menos pensado la historia cambia. Y ese hombre termina siendo otra persona, y el destino nos juega mal. ¿Sabe quién era Ruth? La mujer que el destino le jugó mal. Pero la cuarta mujer tiene que ser importante. La cuarta mujer tiene que cambiar la historia. Ya la primera no era buena. Rahab, la confianzuda. Rahab, la prostituta. Tamar, perdón, la confianzuda. Rahab, la prostituta. Ruth, la que el destino le jugó mal. No, la cuarta tiene que ser importante. No puede ser posible que el nombre de las mujeres que Mateo se menciona aquí tengan una historia de desgracia. La cuarta tiene que ser importante. Y la cuarta la encontramos en el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de quién. ¿Marido de quién? No, María sí es especial. No, sí, María tiene que ser especial. Y a las tres mujeres no eran buenas. La cuarta tiene que ser buena. María. ¿Sabe quién era María? María era la mujer que por seguir a Dios recibió el desprecio de los demás. ¿Cómo, pastor? Sí. Nosotros leemos la historia y es bonito, pero imagínense una mujer de 14, 15 años embarazada y que digan: María, ¿qué pasó? Y digan: la obra del Espíritu Santo. Imagínense el desprecio, el reproche. Incluso Mateo dice que su propio marido o su propio prometido quiso dejarla ¿qué? En secreto. ¿Por qué? Por querer obedecer a Dios. ¿Y cuántas veces nos sucede lo mismo? Por querer servir a Dios, la gente nos da la espalda. Por querer servir a Dios, la gente dice: oh, no sabes en dónde te has metido. Por querer servir a Dios nos dicen: ni a mí me ha lavado el cerebro, dejas de ser mi amigo. Y a veces recibimos el reproche por querer servir a Dios. Por querer buscar a Dios somos difamados, somos dejados de lado. Y qué duro es servir a Dios cuando la gente nos da la espalda. Conocí a un muchacho que llegó llorando allá en Cuenca y me dijo: pastor, llegaba a mi casa borracho, golpeaba a mi padre y mi padre lloraba. Pero conocí a Cristo y Cristo cambió mi historia. Pero cuando llegué a mi casa, mi padre me dijo: prefiero verte borracho pero no sirviendo a Dios.
Qué duro es cuando servimos a Dios y la gente nos da la espalda. No nos entiende por querer servir a Dios. Ya te has vuelto religioso, ya te has vuelto fanático. Esta era María, una mujer que por servir a Dios recibió el reproche de los demás. 4 mujeres con historias de desgracia. 4 mujeres con historias comunes y corrientes, tal vez similares a las nuestras. 4 mujeres que pasaron una historia tal vez como la que yo estoy pasando ahora. ¿Por qué Mateo se atreve a mencionar el nombre de ellas en la genealogía de Jesús? ¿Por qué Mateo se atreve a poner el nombre de estas mujeres que tal vez deben ser olvidadas, que tal vez deben de ser dejadas atrás, ni siquiera mencionarlas, porque tal vez dentro de los aspectos y los parámetros humanos son vergüenza, no hay nada favorable? ¿Por qué Mateo menciona a estas 4 mujeres? ¿Sabe por qué Mateo menciona a estas 4 mujeres? Porque aunque estas mujeres tienen una historia de desgracia, hay algo detrás de esa historia de desgracia, y es que estas mujeres, a pesar de su historia de desgracia, decidieron servir a Dios. ¿Sabe qué pasó con Tamar? La mujer que confiaba en Judá, y cuando Judá le dio la espalda, la Biblia dice en el libro de Crónicas que esa mujer que confiaba en Judá dijo: he aprendido que no hay mejor cosa que confiar en Dios antes que los hombres. Su dolor le llevó a entender que aunque el hombre pueda darme la espalda, nosotros seguiremos confiando en Dios. Su desgracia le llevó a entender que no hay mejor cosa que confiar en Dios. El hombre puede fallar, pero Dios nunca fallará. La segunda mujer, Rahab, la prostituta, la marcada, la que la gente le señalaba como la prostituta. La Biblia dice que cuando llegaron los 2 espías a Jerusalén, esta mujer las escondió en su casa. Esta mujer nació en un pueblo pagano, en un pueblo que adoraban a dioses paganos, pero cuando vio llegar a esos 2 hombres, dijo: esos 2 hombres tienen algo especial, y protegió a aquellos hombres. Y cuando estos hombres se iban, dijo: acuérdense de mí y de mi familia. Y la historia dice que cuando esta mujer dejó su pueblo pagano, dejó su historia pagana, aquella prostituta empezó a ser una madre reconocida en medio del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque dejó de adorar a dioses paganos y adoró al Rey de Reyes y Señor de Señores, y su historia cambió. ¿Sabe qué pasó con la tercera mujer, Ruth? La que el destino le jugó mal, la que el destino fue en contra de ella. No se entró a su casa a llorar y decir: ¿qué tienes contra mí? Quiero morirme. Sino que cuando su suegra Noemí decidió volver a Israel, Ruth fue detrás de ella y le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El destino me puede jugar mal, pero yo nunca dejaré de servir a Dios. En las buenas y en las malas serviré a Dios. Y la cuarta mujer, María, la que decidió servir a Dios sobre todas las cosas. Aunque José quiso dejarle, ella decidió cumplir el propósito de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Llegó a ser la madre del Rey de Reyes y Señor de Señores, mientras las otras 3 mujeres eran las abuelas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, mujeres con desgracia, sí, mujeres con frustración, sí, con mujeres con una historia de desastre, pero cuando vinieron a Dios, Cristo cambió su historia. Y de la misma manera, Cristo quiere cambiar nuestra historia. Dios hoy está golpeando la puerta de nuestro corazón. Dios hoy está hablando a nuestro corazón. Quiere cambiar tu historia. Es tiempo de entregarle tu historia a Dios para que Cristo te dé una nueva historia. ¿Qué tal si se pone de pie? Y esto es lo que me encanta de Dios, los músicos. Es que cuando venimos a Él, Dios nos da una nueva historia. Que cuando venimos al Señor, Cristo nos da una nueva historia. Nuestra historia puede ser de desgracia, pero con Dios nuestra historia quiere un nuevo significado. ¿Sabe qué? El nombre de estas mujeres se inmortalizó. Han pasado más de 2000 años y hasta el día de hoy se habla de ellas. Hasta el día de hoy Dios puede cambiar nuestra historia. Tú decides relegarte con esa historia de dolor o de desastre, o venir a Dios
para que Dios te dé una nueva historia. Cierre sus ojos. ¿Y qué tal si le dices, Señor, quiero recibir esa nueva historia contigo? Y si quieres que Dios te dé una nueva historia, pasa al frente. Estas mujeres cambiaron su historia porque decidieron dar un paso de fe. Hoy Dios quiere cambiar tu historia. ¿Qué tal si das ese paso de fe? ¿Qué tal si das ese paso de fe? Cierre sus ojos. Aleluya. Dios quiere darnos una nueva historia. Hermana Daniela, por favor. Dios quiere darnos una nueva historia. Dios quiere sacar nuestra historia de dolor para darnos una historia en Él. Adquirir un nuevo significado. Hermana Grimanesa, por favor. Vamos a ministrar acá. Dios quiere darte una nueva historia. Cierra sus ojos y dígale que Dios le dé una nueva historia. Soy tu hijo, Señor. Soy tu hijo, Padre. Soy tu hijo, Espíritu Santo de Dios. Pídale que Dios le dé una nueva historia mientras las hermanas proceden a ministrar. Dios quiere darte una historia de bendición. Basta de vivir una historia de desgracia. Con Dios nuestra historia es diferente. Con Dios nuestra historia cambia. ¿Sabe? Dejamos de llamarnos hijos de maldición para llamarnos hijos de Dios. ¿Sabe? Dejamos de ser señalada por la gente por nuestro pecado y empezamos a ser bendecidos porque Dios nos ha transformado. La historia de este muchacho era dura porque lloraba y decía: pastor, mi padre me reprende y me dice que prefiere verme borracho que servir a Dios. Pero después el padre estuvo doblando rodillas y alabando al Rey de Reyes. Porque aunque la historia al principio nos quiera marcar por servir a Dios, Dios quiere darnos una nueva historia. Dios te quiere dar una nueva historia. Una nueva historia de bendición. Porque las cosas recién comienzan en tu vida. No pienses que ya lo perdiste todo. Dios te está dando un inicio. No pienses que tomaste una mala decisión. Dios dice: conmigo cambiaré esa decisión en bendición. Dios quiere darte una nueva historia.